Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesucristo. De verdad, muchas gracias por abrir este video. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. En esta oportunidad vamos a presentar las reflexiones y los comentarios de la lección número 5, titulada Del orgullo a la humildad. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Padre eterno, por darnos la vida, la salud y el deseo profundo de escuchar tu mensaje, de escuchar tu voz, para ponerla en práctica. Guíanos, por favor, a toda la verdad. Perdona nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Cristo y ayúdanos a vivir con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comencemos estableciendo algunos sinónimos del título de la lección de esta semana. Podría ser del reinado del yo al reino de Cristo. Otro sinónimo podría ser de la rebelión a la sumisión total, de la falsa adoración a la verdadera adoración. El título de esta lección y la lección misma nos habla de un portentoso milagro, porque son pocas, pero muy pocas las personas que se dejan abrazar por la gracia de Dios y como influencia de esta gracia deciden bajarse del pedestal de su orgullo al terreno sencillo, al terreno modesto y al terreno de la pobreza espiritual en la humillación. Es tan complicado, pero tan complicado que esto pase, que el espíritu de profecía le llama al orgullo el pecado incurable. No porque Dios no lo quiera perdonar, no porque Dios no lo pueda curar, sino porque el orgullo o la persona que es orgullosa no se siente orgullosa, no siente que necesite nada ni de Dios ni de nadie, y al no necesitarlo, al no sentir necesidad de perdón o necesidad de un Salvador o necesidad de curación, no busca la solución y se queda con su enfermedad incurable hasta que ésta resulta destruyendo su vida moral, espiritual y física. Por eso, este título, del orgullo a la humildad, es la representación de un tremendo y portentoso milagro, ocurrido en la vida de Nabucodonosor y ocurrido en pocas vidas, porque pocos orgullosos deciden o decidimos reconocer que somos orgullosos, que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos depender de Dios totalmente y nada de nosotros. El espíritu de profecía nos dice, hablando del orgullo, leemos esto para corroborar lo que acabamos de citar al principio. Dios no puede asociarse con aquellos que viven para su propia satisfacción y que se colocan en primera fila. Los que obran así serán al fin los postreros. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Cuando un hombre tiene defectos de carácter y no lo sabe, cuando está tan lleno de suficiencia que no puede ver sus faltas, ¿cómo puede ser purificado? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cómo puede uno realizar progresos si se cree perfecto? Testimonios selectos, tomo 5, capítulo El dominio propio y la fidelidad. Es el capítulo número 15 de este libro y puedes encontrar este texto en el 4º párrafo de este capítulo citado. Impresionante el milagro que se obró en Nabucodonosor. Y si bien esta historia de este rey nos da esperanza,
nos da consuelo y nos permite ver que si somos orgullosos podemos mejorar por la gracia de Dios. Debemos resaltar que tenemos solamente dos caminos para pasar del orgullo a la humildad. El primer camino, y el más importante y el mejor, está en aceptar la sugerencia, el consejo autorizado de la palabra de Dios, redimir nuestros pecados buscando justicia. El segundo camino es rechazar el consejo divino, rechazar la sugerencia espiritual y seguir empecinados en nuestro orgullo, empecinados en nuestra vanidad y soberbia, y entonces ser sometidos bajo una disciplina terrible que va a doler mucho, pero que al final, si decidimos levantar nuestros ojos al cielo para reconocer nuestra maldad y nuestra soberbia, seremos libertados y purificados por la gracia de Dios y la disciplina. Así que, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿cuál de los dos caminos elegirás tú? Yo quisiera escoger el primero. Que el Señor despierte nuestra conciencia y que nos haga sentir nuestra gran necesidad de su amor, de su mansedumbre, de su humildad, y que podamos reconocer urgentemente que el primer soberbio, que el primer egoísta y orgulloso soy yo, y que al sentirlo, al reconocerlo, podamos correr a buscar a Cristo, que es nuestra solución. Y cuando intentemos correr nos daremos cuenta que el que ha corrido todo este tiempo detrás de nosotros es Él, porque el que nos busca es Él, el que está cercano, el que todo el tiempo está insistiendo a la puerta para que le abramos el corazón, para purificarnos y hacernos humildes, es el Señor. Hoy es el día de dejarnos encontrar por el Señor y de permitirle vivir en nuestro ser, para que en nuestra vida pasemos del orgullo a la humildad. Amén. Otro punto muy importante para reflexionar es que el orgullo es la forma más elemental o más esencial de la idolatría. Por eso, aunque muchos no nos postramos ante ídolos, aunque muchos creemos no tener ninguna clase de idolatría, resultamos siendo idólatras porque somos orgullosos. El orgullo desplaza a Dios del primer lugar y pone al yo en el lugar que le corresponde a Dios. La idolatría comenzó con el primer pecado, comenzó en el cielo, cuando Lucifer puso a su yo, puso a sus intereses, puso sus ambiciones primero que la ley de Dios. Allí comenzó la idolatría, igualmente comenzó el orgullo. El orgullo y la idolatría siempre van de la mano, siempre están unidos. El que es idólatra es orgulloso, y el que es orgulloso es idólatra, porque el orgullo es poner al yo en primer lugar y esto es idolatría. Y porque la idolatría es desplazar la palabra de Dios para poner nuestros gustos y para poner nuestro enfoque en el lugar donde debería estar Dios y el enfoque de Dios o la palabra de Dios. Por lo tanto, el idólatra es orgulloso y el orgulloso es idólatra. Los orgullosos llegamos a amarnos tanto a nosotros mismos, a amar tanto nuestro buen nombre, nuestro prestigio, nuestros argumentos y nuestras razones, que terminamos desplazando a Dios del lugar más importante en nuestra vida y terminamos siendo nosotros mismos nuestros propios dioses, con D pequeña, claro está. La soberbia nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie, que ni siquiera necesitamos de Dios. Y esto el orgulloso no lo va a decir con sus labios. O sea, usted no va a escuchar a un orgulloso decir, yo no necesito de Dios. Pero el orgulloso lo va a demostrar con sus actos. Por eso, cuando tú y yo no doblamos rodilla delante del Señor, cuando oramos poco, cuando salimos de casa al trabajo sin leer la Biblia, sin orar, creemos que somos autosuficientes, creemos que tenemos la vida asegurada, y entonces somos orgullosos y somos idólatras. Creemos que somos dioses
y que todo nos va a salir bien aunque estemos andando mal. Esto es orgullo, esto es presunción y esto también es idolatría. Y necesitamos urgentemente pasar del orgullo a la humildad, de la soberbia a la dependencia total del Señor. En el capítulo 4 vemos a Nabucodonosor en dos etapas importantes de su vida. En una etapa lo vemos como era antes de pasar a la humildad, y en otra etapa lo vemos cuando estuvo o cuando aceptó estar en el territorio de la humildad. En la primera etapa lo vemos soberbio, en la segunda etapa lo vemos sumiso. En la primera etapa lo vemos cómo era él cuando adoraba a su propio yo, cuando adoraba falsos dioses. En la segunda etapa lo vemos cuando era un verdadero adorador del único Dios verdadero y había aceptado que él, ante Dios, era como nada, y sin embargo Dios lo amaba. Vamos a ver en la Biblia cómo hablaba Nabucodonosor cuando estaba en su etapa de soberbia, orgullo y prepotencia. Daniel 4:30 nos dice: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor había visto la gloria de Dios y había visto suficientes evidencias de la providencia de Dios organizando todo para que Nabucodonosor obtuviera triunfos a donde quiera que él iba. Había visto cómo el Señor había revelado un sueño muy especial y lo había interpretado de una manera prodigiosa y extraordinaria a través del siervo de Dios llamado Daniel. La vida de Daniel y sus tres amigos le demostraba a Nabucodonosor que el Dios del cielo, que el Dios de los hebreos, era el único Dios verdadero. Y sin embargo, aunque por un tiempo Nabucodonosor estuvo sumiso bajo este concepto divino, bajo ese consejo del Señor, luego se desvió del buen camino y se entregó a la idolatría de una manera más celosa y más completa que antes. Por eso hablaba de esta manera como acabamos de leer. Su palabra está centrada en su yo, en su virtud y en su poder. Una palabra llena de vanidad, y sin embargo el rey no lo notaba, porque el orgulloso está mal, pero él no lo sabe, no lo puede ver. Los demás lo ven, pero él no lo acepta. Para él todo está bien con respecto a él, pero todo está mal con respecto a los demás. Para el orgulloso hasta Dios está equivocado. ¿Han escuchado ustedes esas personas que todo el tiempo están cuestionando la Biblia? ¿Que todo el tiempo están cuestionando la voluntad de Dios? Que se aventuran a decir como si fueran más justos que Dios: ¿por qué Dios creó este mundo si este mundo iba a padecer tanto? En vez de agachar la cabeza y decir: yo no tengo las respuestas. Yo soy pecador, yo soy limitado, soy un pobre ser humano que no comprende los misterios insondables de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, porque siempre la voluntad de Dios es la mejor. Así hablan los hombres y mujeres sumisos a la palabra. Pero los que son orgullosos, los que son soberbios, siempre andan cuestionando a todos y aún cuestionando a Dios, cuestionando la Biblia, cuestionando la verdad. Nabucodonosor ya había sido reprendido por el Señor a través de un sueño, el sueño del árbol, y Daniel se lo interpretó de una manera muy fiel, muy directa, y le dijo: Rey, no quisiera que te pasara esto, que este cumplimiento sea para tus enemigos, pero para que no se cumpla, debes humillarte, debes redimir tus pecados, debes buscar a Dios. Nabucodonosor escuchó la interpretación, pero 12 meses después, allí está Nabucodonosor expresando su gran egoísmo, soberbia, su gran orgullo, contemplando sus obras, contemplando a Babilonia y diciendo que todo lo que estaba allí, toda esa gloria, la había conseguido él solo con su propio poder. Porque los orgullosos siempre nos vemos a nosotros mismos como más grandes,
vemos la obra que hacemos como grandiosa, importante y más relevante que la obra de los demás. El orgulloso dedica su tiempo a contemplar sus logros, a expresarlos y a contarlos aquí y allá. A todo el mundo le tiene que decir todo lo que ha logrado y quiere despertar envidia en los corazones ajenos. El orgulloso está tan ocupado exaltándose a sí mismo que no le queda tiempo para exaltar a Dios, el único que debe ser exaltado. Pero exaltar lo humano es un acto necio, falto de sabiduría y totalmente imprudente. Un acto que nos conduce por una senda equivocada y que tiene un final de terrible humillación. Daniel 4:24 nos dice: Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden, dice el 26, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Si habían oprimidos en el reino de Nabucodonosor, es porque Nabucodonosor, por causa de su soberbia, por causa de su orgullo, por causa de su falsa adoración, se había convertido en un rey tirano. Por esto Daniel le dice que debe cambiar su conducta, pero lo primero que le dice que debe hacer es redimir sus pecados con justicia. La Biblia, hermanos, debe interpretarse con la misma Biblia. ¿Qué significa redimir los pecados con justicia? ¿Qué es justicia? La Biblia nos dice qué es justicia. Vamos a buscarlo en Jeremías 23:6. Nos dice: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo debía Nabucodonosor redimir sus pecados? Buscando justicia. ¿Y quién es la justicia? El Señor de los cielos. Nabucodonosor debía reconocer que su reinado se lo había entregado el Señor, y por ello debía surgir en su corazón gratitud, humildad, dependencia de Dios, y esto lo iba a llevar a ser un rey amable, a ser un rey generoso, a ser un rey misericordioso. Como andaba en el orgullo, era opresor y oprimía a su pueblo. Después de redimir sus pecados buscando al Señor del cielo, buscando a Jehová, quien es la justicia, Nabucodonosor debía hacer obras de justicia y misericordia para con los oprimidos, y esto posiblemente le hubiera evitado pasar por la humillación por la que pasó durante 7 largos años. Y es que, mis hermanos, cuando el yo reina, somos tiranos. El yo siempre anda exigiendo. El orgullo siempre anda irritado o se irrita con facilidad. Se enoja si no se lo reconoce. Se enoja si se le contradice. Se enoja fácilmente. Y es que tú y yo nos enojamos o nos ofendemos en la medida de la grandeza de nuestro orgullo. Mientras más humildad hay en un corazón, más apacible, más manso, más dominio propio tiene, más amable y más comprensivo es con los demás. Pero mientras más grande es nuestro orgullo, más fácil nos enojamos, más rencorosos somos, más irritables y más resentidos nos manifestamos con los demás. Por eso,
Cuando Cristo reina en el corazón de una persona, esa persona no tiene tiempo para enojarse con los demás, ni para recordar la ofensa que le hicieron. No tiene tiempo para eso, porque su corazón está lleno con la dulzura del cielo, con la cortesía del Rey Celestial. Y por eso es una persona que no oprime a los demás, sino que sirve abnegadamente a los demás. Nabucodonosor, antes de conocer a Dios y antes de pasar por el suplicio que pasó, por la humillación que pasó, era un tirano y se enojaba fácilmente y estaba dispuesto inclusive a privar de la vida a las personas que no hicieran las cosas como a él le parecía. Era orgulloso, era irritable. ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? Es hora de pasar del orgullo a la humildad. Es hora de correr a los brazos de Jesús para que Él nos transforme, para que Él nos ayude, para no estar ofendiendo a la gente que nos ama, para no estar manipulando a los demás. Algunas personas creemos que el orgullo es solamente ser como el pavo real, andar sacando pecho todo el tiempo, andar hablando siempre de nosotros, y eso sí es orgullo. Pero también el orgullo se manifiesta en esa persona que todo el tiempo está triste, que todo el tiempo está ofendida, que todo el tiempo dice nadie me quiere, todos me ignoran. Eso también es orgullo, porque es poner al yo herido en primer lugar. Cuando tenemos a Cristo y cuando nos enfocamos en Cristo y no en nuestro yo, no sacamos tiempo para recordar ofensas o para sentirnos poco valorados, porque estamos todo el tiempo enfocados en el Rey, en su alabanza, en su poder, y el valor de Cristo reviste nuestra vida y nunca nos sentimos poco valiosos ante los demás. Sabemos lo que valemos. Sabemos que valemos la sangre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir contigo un texto del Espíritu de Profecía que nos hace reflexionar y nos hace pensar o ponernos en los zapatos de Nabucodonosor para saber si hoy día tú y yo somos como él. Vamos a leerlo y dejemos que el Espíritu Santo revele a nuestra conciencia lo que debe ser manifestado. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, y no debe sorprendernos ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad. La incredulidad ha llegado a ser hoy día un artificio refinado en el cual se ocupan los hombres para destrucción de sus almas. Hay un peligro constante de que haya simulaciones en los que predican desde el púlpito, cuyas vidas contradicen sus palabras, pero la voz de advertencia y admonición se oirá mientras dure el tiempo, y los que son culpables de transacciones que nunca deberían haber emprendido, cuando sean reprobados o aconsejados por los agentes que Dios ha dispuesto, resistirán el mensaje y se negarán a ser corregidos. Continuarán como lo hicieron Faraón y Nabucodonosor, hasta que el Señor los prive de la razón y su corazón se vuelva insensible. Les llegará la palabra de Dios, pero si prefieren no oírla, el Señor los hará responsables de su propia ruina. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, sección Daniel 4. Hermano y hermana, tú y yo somos como Nabucodonosor cuando escuchamos el mensaje y en vez de aceptarlo para practicarlo, algunas veces nos enojamos, otras veces nos dormimos, otras veces decimos esto es muy aburrido, no lo quiero escuchar, y entra por un oído, sale por el otro y no se queda en el corazón. Así fue Nabucodonosor cuando Daniel le dijo lo que debía hacer para evitar que el sueño se cumpliera. Dice la hermana de White que si nosotros asumimos esa actitud ante la palabra de Dios, se nos privará de nuestra razón y que ese camino nos puede llevar a la ruina total. Y es que el pecado nos priva de la razón. El pecado hace que los que están siendo infieles al matrimonio piensen que no están mal. Piensen es que yo amo a esta persona aunque no es mi esposa. Eso no es amor.
El amor nunca se sale de la pureza y de la santidad. El amor nunca opera fuera de la ley de Dios, nunca opera fuera de los principios divinos. Y si amas a alguien que no es tu esposo o no es tu esposa de manera sentimental, de manera carnal, eso no es amor, es infatuación, es mentira. Y esto te está quitando o te está privando de la razón. Y lo mejor que puedes hacer, lo mejor que podemos hacer cuando identificamos el pecado es huir de él para evitar ser privados completamente de la razón y caer en una ruina total y sin solución. La senda de la tragedia y la senda de la ignorancia voluntaria de la voluntad de Dios siempre nos lleva a la ruina, siempre nos lleva a la tragedia. ¿Cuántos hay que han caído en tragedias por desobedecer al Señor y cuando están pasando por el momento difícil piensan, ¿por qué razón me empeciné en seguir en mi pecado? Quisieran devolver el tiempo para cambiar sus decisiones, pero ya es tarde. Tú y yo estamos a tiempo. Si hemos reconocido algún pecado, abandonemos el orgullo y pasemos del orgullo a la humildad. La humildad siempre obedece al Señor. El orgullo siempre obedece las pasiones, los gustos y las tendencias humanas. Por eso, mi hermano y mi hermana, hagamos un alto firme en nuestro camino y digámosle al Señor, Señor, por tu gracia, no voy a caminar ninguna senda que te desagrade, que te deshonre. Voy a cambiar de rumbo para caminar por la senda de justicia por la cual tú me puedes y me quieres guiar como mi buen pastor. Ahora vamos a mirar cómo habló Nabucodonosor después que se encontró con Dios, después que volvió en sí, después que levantó sus ojos al cielo y cambió de enfoque. Daniel capítulo 4, versos 1 al 3. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este pasaje nos muestra cómo habla una persona después de que ha pasado por la disciplina del Señor y en vez de rechazar la disciplina, la acepta, se humilla y reconoce sus pecados. Si Nabucodonosor en la disciplina se hubiera rebelado más contra Dios y hubiera renegado de la disciplina del Señor, Nabucodonosor nunca hubiera vuelto al cargo de rey y se hubiera muerto muy probablemente en su enfermedad, como una bestia, arrastrado en el polvo. Qué importante, mis hermanos, es evitar la consecuencia del pecado. ¿Cómo se evita la consecuencia del pecado? Aceptando la palabra de Dios y rechazando el pecado. Pero también es importante, si caemos en el pecado,
cuando estemos bajo la consecuencia de ese pecado, en vez de empecinarnos o rebelarnos contra el Señor o aferrarnos al pecado, reconocer que pecamos, reconocer que merecemos el castigo y reconocer que Dios siempre tiene la razón, humillarnos ante Él, buscar el perdón y encontraremos perdón y restauración. Este pasaje también nos muestra que tener poder, tener grandeza y ocupar un puesto alto no necesariamente signifique que esto vaya a dominar nuestro corazón y nos vaya a llevar lejos de la humildad. Notemos que Nabucodonosor dice que volvió la grandeza a él, que su dignidad y su majestad volvieron a él, es decir, fue restituido como rey de reyes. Así se le llamaba porque era el rey del imperio. Un imperio es el que reina sobre muchos reinos. Muchos reyes y muchos reinos estaban sumisos bajo la conquista de Nabucodonosor. Pero ahora Nabucodonosor era un rey nuevo, era un rey transformado, que tenía mucha más majestad, porque dice mayor grandeza me fue añadida. Ahora que fue humilde, ahora que aceptó que dependía de Dios, mayor grandeza le fue añadida. Pero ahora no trataba a sus súbditos con intolerancia, con opresión, con injusticia. Ahora era un rey tocado por la gracia de Dios y por eso era un rey magnánimo, misericordioso, bondadoso y de buen testimonio. Sabemos que Daniel 4 es una carta que el rey Nabucodonosor escribió con su puño y letra para mandarla a todo aquello que constituía su reino y testificar hasta el último rincón a donde llegaba su influencia, que el único Dios verdadero era el Dios de Daniel, nuestro Dios, el Dios Altísimo, y que a Él le rendía toda alabanza, honor y gloria. Amén. Los orgullosos están ocupados en exaltarse a ellos mismos y quieren que los demás también los exalten, pero los humildes ocupan su tiempo en testificar de la grandeza de Dios, en alabar al Señor, en dar a conocer sus obras portentosas, su eternidad y su carácter. Déjame hacerte una pregunta para ir cerrando las reflexiones y los comentarios. Si el Señor te pusiera a elegir las virtudes que quieres tener, ¿cuáles virtudes elegirías? Algunos anhelamos todo el tiempo cantar bonito. Otros anhelan predicar de manera elocuente, hacerse entender y tocar muchos corazones con su predicación. Otros anhelamos o anhelan tener el don de la sabiduría, la virtud de la sabiduría, de conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero debemos decir algo importante. Todas estas virtudes son muy importantes y qué bueno que anhelemos tenerlas. Pero la mayor virtud que siempre debemos anhelar es la humildad. Salomón fue realmente sabio cuando humildemente pidió sabiduría. La humildad que tenía en su corazón, el sentir que era un niño y que no tenía la fuerza para dirigir tan grande nación, lo llevó a pedir sabiduría. Pero fue la humildad la que le hizo pedir esto en vez de pedir fama, nombre, larga vida, plata, dinero, influencia. En vez de pedir todo esto, pidió sabiduría, pero lo hizo porque era humilde. Esto nos lleva a una conclusión. Si debemos anhelar una virtud, esa virtud debe ser el amor puro del Señor en nuestro corazón. Y donde quiera que está el amor puro del Señor, allí se manifiesta la verdadera humildad. Y hay estudiosos que han dicho que la mejor de las virtudes es la humildad, porque con la virtud de la humildad siempre van las demás virtudes. Es decir, la virtud de la humildad siempre está acompañada de todas las virtudes. En cambio, si somos sabios pero no somos humildes, esa sabiduría se ve neutralizada. Imaginemos por un momento a una persona que sabe mucho de la Biblia, pero es soberbio, es arrogante, no sabe tratar a los demás. ¿Cómo se ve esa persona? Su sabiduría
queda eclipsada, oscurecida por su soberbia. Pero veamos ahora a una persona humilde, que cuando habla lo hace con prudencia, con tacto, con la autoridad de Dios, pero sabe hablar. Quizá no sepa tanto como el sabio que acabamos de mencionar, pero cuando habla, lo poco que sabe lo transmite con un amor, con una humildad que siempre llega directo al corazón, y esto vale mucho más. Primera de Pedro 5:6 nos dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios equivale a decirle: Señor, yo soy indigno, no merezco tu amor, no merezco ningún cargo en tu iglesia, pero si tú me das tu amor, lo recibo con humildad. Si tú me das un cargo, lo recibo con humildad, sabiendo que tú me vas a capacitar y que todo el tiempo voy a estar dependiendo de ti para que me des la sabiduría, para que me des las palabras, para que me des la disposición. Señor, quiero depender de ti. Me humillo bajo tu voluntad, bajo tu poderosa mano. Y cuando así hacemos, el Señor puede ser magnificado en nuestra vida, puede actuar con todo su poder, con toda su gracia, y es allí cuando Él es exaltado en nosotros. Y si Él es exaltado en nosotros, participamos con Él de su gloria. Él nos participa de su gloria. Y por eso dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo nos exalta el Señor? Nos exalta con Él. La única forma en que podemos ser exaltados y no perdernos es aferraditos de Cristo. Cuando Él triunfa, si nosotros estamos con Él, el triunfo de Él es también nuestro triunfo. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor nos ha hecho más que vencedores por su gracia. Amén. Vayamos cerrando diciendo, hermanos, que no nos corresponde a nosotros establecer quién es orgulloso y quién es humilde, porque el único que conoce el corazón es Dios. Nosotros solo tenemos la responsabilidad de reconocer nuestro orgullo, que es bien grande. Pedirle al Señor que nos dé colirio, que limpie nuestros ojos para que podamos ver nuestro orgullo, nuestro pecado y no el de los demás. Y al reconocer nuestro orgullo, poder ir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para ser purificados por el Señor. Termino con esta cita corta, pero contundente. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios, que dio un testimonio cálido y elocuente, que brotaba de un corazón agradecido, que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz, de la naturaleza divina. Impactante lo que Dios pudo hacer en la vida del reino más grande de ese tiempo. Aquel reino que Satanás quería usar para llenar el mundo con oscuridad, con mentira, con falsedad, fue conmovido por la verdad de Dios cuando el principal de ese reino, aquel que era el rey de ese imperio, se convirtió al Señor y dio testimonio de la verdad divina. Nabucodonosor, según la mayoría de estudiosos, será salvo. Estará en la patria celestial. Qué privilegio será hablar con él. Qué privilegio será escuchar su testimonio y ver cómo glorifica al Dios del cielo. Tú y yo no podemos quedarnos atrás, porque la misma gracia que obró en el corazón de Nabucodonosor para llevarlo del orgullo a la humildad, nosotros también la tenemos a nuestro favor. Esa gracia está operando en nuestros corazones y anhela llevarnos de la soberbia a la dependencia de Dios, de la oscuridad a la luz, de la rebelión a la sumisión total, del orgullo a la humildad. Ya no es tiempo de ser orgullosos, no es tiempo de recordar las ofensas que nos han hecho. No es tiempo de estar diciendo a esa hermana yo no la saludo porque ella me ofendió. A ese hermano no lo aprecio porque él habla mal de mí a mis espaldas. No es tiempo de eso. Ese hermanito y esa hermanita son amados por Dios, así como tú eres amada o amado por Dios. Amémoslos, no en nuestra fuerza porque es imposible. Amémoslos
con el amor y la humildad que Dios quiere colocar en nuestro corazón. Que se diga que en el reino de nuestra vida ya no reina el yo, ahora reina Cristo. Y ahora, en vez de hablar de nuestros logros y exaltar nuestras virtudes, vamos a ocupar nuestro tiempo hablando de los logros y los triunfos y las virtudes de Cristo, los triunfos de la cruz. Amén. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor, porque nos has enviado tu palabra para sanarnos, para fortalecernos, para reprendernos e instruirnos en justicia. Gracias por esta maravillosa historia que muestra un gran milagro, el milagro de la sanidad del orgullo, que en pocos casos se da, porque la mayoría de orgullosos rechazan tu gran amor y tu gran perdón. Hoy nos reconocemos orgullosos, pero te pedimos que limpies nuestro corazón, que nos des la capacidad de perdonar a las personas que nos ofenden y nos han ofendido, que quites todo resentimiento, todo rencor, toda soberbia y todo orgullo de nuestro corazón, y que en su lugar pongas tu amor, tu humildad, tu pureza, tu santidad. Bendice a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, que a todos ellos los sobrecoja tu gracia, los rodee tu misericordia y los llene tu Santo Espíritu si es tu santa voluntad. Gracias por escuchar esta oración y por consolar nuestra vida y por perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.